Señor les bendiga, es un gozo para mí poder predicar la palabra del Señor donde quiera que estemos. Me dio mucho gusto que el hermano me invitara para predicar, tenía ganas de conocer estos lugares, he estado en 2, 3 iglesias de aquí de Ensenada y no me había tocado estar con el hermano Ríos y me da mucho gusto estar en este rincón de la ciudad. Me da gozo también que varios hermanos de la iglesia vinieron conmigo para acompañarles y gozarnos con ustedes en un aniversario de la iglesia. ¿Cuántos años han pasado? 19 años, ¿no? Me imagino que todo esto estaba despoblado, más solo de lo que está ahorita. Me imagino que no había calles pavimentadas ni aquí cerca, ni nada de eso. Coyotes se oían y bueno, 19 años se dice fácil, pero cuántas cosas habrá pasado el pastor y su esposa, cuántas limitaciones, cuántos desengaños, cuántas frustraciones, querer hacer algo y no poder, no tener recursos, y cuántas veces la mano de Dios se mostró y les ayudó en sus desánimos, les levantó en sus frustraciones, les mostró su realidad cuando estaban ya pensando que no valía la pena. Todas esas y muchas más cosas pasan cuando uno está comenzando la obra del Señor. ¿Cuántos hermanos que un día estuvieron aquí y ya no están? ¿Cuántos han invocado el nombre del Señor para ser salvos y ya no están? ¿Quién sabe dónde están? Y una ocasión, en uno de mis cumpleaños o aniversario de la iglesia, no me acuerdo, en una reunión me preguntaban unos hermanos, ¿cuál es la tristeza más grande de un pastor? No sé si lo decían con la intención de animarme o de hacerme llorar, no lo sé, pero le dije, la tristeza más grande de un pastor es que los hermanos no sean fieles. Qué triste es ver hermanos que llegan a cierta estatura espiritual y se apartan. Jóvenes que llegaron a la edad de esa preciosa etapa, que estaban activos, niños que repetían los salmos, que cantaban en las actividades especiales, el Día del Niño, y luego crecen y se apartan. Encontrar en la calle hermanos mundanos y decir, ese hermano estaba en mi iglesia y ya no está. Eso es muy triste. Y pues cuántas cosas así habrá pasado el pastor Ríos y los pastores que aquí están presentes. Pero de todos modos, y a pesar de todo, llegar a cumplir 19 años es algo digno de mencionar, digno de referir al Señor la gratitud que eso debe reinar en los corazones. Y si Cristo no viene antes, ¿dónde estará Manantial de Vida dentro de otros 19 años? El pastor todavía está joven, creo que aguantaría fácilmente otros 19, 20 años pastoreando, pero ¿ustedes aguantarían? ¿Seguiría usted fiel? ¿Más maduro, físicamente más acabado, más canoso o más calvo, o más encorvado, pero fieles? ¿No? Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor. Hasta la muerte, no hasta que el pastor ya no esté o hasta que la iglesia se construya o hasta que crezcan tus hijos o hasta que se casen tus hijos, hasta la muerte. Esa es la alegría más grande de un aniversario, ver hermanos fieles. Fieles, a pesar de todo, a pesar de nuestros errores como pastores, de nuestras faltas en atenderlos, en cuidarlos, de nuestros descuidos,
y que el hermano o la hermana a través del tiempo haya sido fiel. Eso es grande delante del Señor. Así que felicidades, pastor, hermana, por 19 años que han estado aquí. Que el Señor conceda fidelidad a todos, no solo al pastor, a todos, hasta que Cristo venga, o hasta que nos lleven al panteón. Fieles hasta la muerte, ¿verdad? Y bueno, gracias, pastor, gracias por la invitación. Vamos a meditar por unos minutitos Isaías 64 en la palabra de Dios, y vamos a leer todo el capítulo. Solo contiene 12 versículos. Isaías 64. En este capítulo está el profeta Isaías haciendo una serie de exclamaciones. Isaías fue un profeta muy elocuente, a diferencia de Jeremías, que era un hombre más rústico. Jeremías había sido entrenado para ser sacerdote y Dios lo mandó para ser profeta, entonces no tuvo mucha educación secular, digamos así. Pero Isaías, hermanos, escribe de una manera muy elevada, muy culta. Sus expresiones son mucho más elegantes. Usa muchos caprichos de la gramática, usa signos de admiración, usa repeticiones, usa hipérboles, usa todas esas cosas que da la lengua culta para expresar la palabra de Dios en este caso. Entonces, cuando tenemos Isaías 64, entre tanto, ¿se acuerdan ustedes Isaías 53? ¿Se acuerdan de Isaías 53? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A quién no se le enchina la piel cuando leemos Isaías 53? Entonces eso nos habla de cómo está Isaías hablando y desarrollando su tarea con la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí llegamos al capítulo 64, y está haciendo unas declaraciones que tienen la intención, me parece, de estremecer al pueblo, hacerlos reaccionar mediante fuertes, ¿qué puedo decir?, impactos en la conciencia, en las almas de las personas. Y en ese entendido, vamos a leer Isaías 64. Imagínense ustedes a Isaías, un hombre viejo, de barbas largas, entrecano, con una mirada tierna, suave, pero firme. Un hombre que tenía una presencia fuerte, personalidad arrolladora. Y comienza el 64, versículo 1, diciendo: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros.
No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y nuestra gloria y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Vamos a orar. Señor, te ruego humildemente que uses las consideraciones que podremos extraer de esta revelación que tú diste a nosotros a través de Isaías, y que, Señor, de aquí salgan firmes determinaciones, firmes decisiones, Señor, que en lo que respecta de nosotros, la obra que tú nos has encargado, la obra en la cual tú nos pusiste en este lugar y en el lugar que a cada uno de nosotros nos has asignado, pues están diferentes iglesias aquí representadas, que sea, oh Señor, una firme determinación de parte nuestra, que nunca dejaremos caer la obra de Dios. Te pido, Señor, que bendigas estos minutos y me uses, porque tú eres fiel, y en base a tu fidelidad quiero predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Llamo la atención de ustedes en el versículo 11. Dice: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Isaías está evocando el recuerdo de cuando la obra de Dios, el templo, donde el pueblo de Dios se reunía dirigidos bajo el tino de Salomón, y cómo ese majestuoso templo fue construido y tenían paz por todas partes, no se habían metido la idolatría al pueblo de Israel, estaban gozando de un tremendo tiempo de avivamiento, de fidelidad al Señor. Salomón llega viejo, sus mujeres desviaron su corazón, entró la idolatría, entró la apostasía, Salomón se muere, viene la división del reino, uno tras otro los reyes se apartan de Dios, uno que otro sale un buen rey, intenta enderezar al pueblo de Dios, y al fin Dios tiene que cumplir sus advertencias, salen a la deportación. Isaías le toca pedir a Dios misericordia para que el pueblo sea restaurado. Y hace memoria y dice: Señor, tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria ha sido consumida al fuego. Y estas expresiones, hermanos, nos llevan a pensar si una iglesia se puede morir. Pudiera llegar el día cuando ustedes, que tienen 8, 10, 20 y después 30 o 40 años en la misma iglesia, pasen por aquí y digan: allí en ese lugar estaba la iglesia donde yo me convertí. Ahora ya no hay nada. Ahora es un salón de baile. Ahora es un lugar donde se reúne pura gente gritona y desordenada. Ya no queda nada de aquella gloria que teníamos cuando celebrábamos nuestros aniversarios, cuando venían hermanos de otras iglesias y cantábamos aquellos antiguos himnos de la fe. Ahora es puro desorden. O quizá ya no haya nada. ¿Se puede morir una iglesia? ¿Puede acaso alguna persona decir: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego? Hermanos, yo tengo que decirles que la obra de Dios nunca muere, pero las iglesias sí se pueden morir. Cuando vemos lo que el Señor ha hecho en nuestras iglesias a través de los años,
Cuando nos sentamos a traer a nuestra memoria las memorias de Dios, las maravillas de Dios, las bendiciones de Dios entre nosotros, tenemos que hacer lo que hicieron algunos de ustedes, expresar nuestra gratitud y decir: Señor, hasta aquí nos has bendecido. Antes no teníamos templo, ya tenemos un templo ahí, y ahora ya no cabemos ahí. Tuvimos que rentar una carpa, pidiéndole a Dios que no llueva, porque vaya a saber si vaya a aguantar esta carpa. Y el día de mañana van a tener un templo más grande y se va a llenar a reventar, y después van a tener que buscar otro terreno y crecer más, y los viejos nos vamos a morir y se van a venir atrás los que ahorita son niños. Pregunto, ¿permanecerá manantial de vida? ¿Puede llegar el día cuando todo esto se pierda? Sí. Definitivamente, desgraciadamente, sí se puede morir una iglesia. Muchas iglesias ya han muerto. Unas para llegar a nada. Nada. Yo he visto edificios carcomidos por el tiempo que antes era una iglesia. He visto lágrimas de viejitos diciendo: allí nos congregábamos nosotros. Ahora ya no hay nada. Muchas iglesias llegan a ser un grupo de gente sensacionalista y de mala doctrina. Ya no queda nada de aquellas fuertes predicaciones donde la palabra de Dios tenía la preeminencia. Ya no hay nada, ya hay más movimientos y sensacionalismo y pasiones. Prediqué en una iglesia en el estado de Puebla un día, y me senté en la plataforma, y el pastor me dice: mira, ese hermano tiene el don de sanidad, ese tiene el don de interpretación. Yo dije: ¿dónde estoy yo? Me dijo: ¿cómo la vas a hacer? Yo creí que era una buena iglesia, pero era un desorden tremendo. Y yo le dije: pues mire, eso es lo que voy a hacer, predicar. Y prediqué, ¿verdad? Y por supuesto rechinaron muchos dientes, y cuando yo salí, los viejitos salieron conmigo, los hermanos más adultos, y quitaron el púlpito, pusieron batería y se armó un guateque que parecía una fiesta. Y un viejito ahí en la puerta me dijo: yo creí que ya no había gente que predicara como tú. Mira nuestra iglesia, dice, mira lo que está pasando. Muchas iglesias no se mueren en el sentido de dejar de existir, sino simplemente porque se pierden en la bruma de las superficialidades, de las doctrinas erradas, de los sentimentalismos, de las supuestas manifestaciones novedosas de Dios, porque ahora son nuevos tiempos, como si la palabra de Dios tuviese que ser actualizada por las generaciones. Otras iglesias se pierden simplemente porque ya no la pudieron sostener y la vendieron. Estuve predicando en una iglesia en Estados Unidos, aquí en el área de Los Ángeles, y estaban rentándola a unos americanos, los hispanos. Buen grupo de hermanos hispanos allí, y el templo bien bonito, pues lo rentamos. Dice: ya los americanos ya son poquitos, ya son puros viejitos que se quedan. El siguiente año regresé a predicar otra vez porque me invitaron, y ya no fuimos a ese edificio. Fuimos a otro. Le dije: ¿qué pasó con aquel edificio? Dice: no lo va a creer, ahora es una mezquita de los musulmanes. Qué triste que se mueran las iglesias. ¿Puede suceder esto? ¿Puede suceder eso en Puerta Abierta, la iglesia que yo pastoreo? ¿Puede suceder esto en Manantial de Vida, la iglesia donde estamos? Desgraciadamente sí puede pasar. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra para ilustrarnos cuándo se puede morir una iglesia. Y ahí tenemos Isaías 64, donde algunas declaraciones son hechas para llegar a decir
El versículo 11, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Cuándo llegó a suceder eso? Versículo 1 de Isaías 64, 1, 2 y 3. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Está Isaías recordando cuando Dios hacía maravillas dirigidos por Moisés y por Josué. Hace referencia, como le digo de manera muy elegante, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. No se estaría refiriendo a cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de piedra y el monte humeaba y se estremecía, ¿verdad? Porque Dios había descendido con su gloria. No estaba refiriéndose Isaías cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. No se estaría refiriendo a aquellas maravillas que presenciaron sus padres, sus antecesores, dirigidos por Josué. ¿Cuándo se muere una iglesia? Cuando el líder se desvía, o se muere, o no hay un buen sucesor. Una iglesia se muere cuando el pastor se desvía. Cuando el pastor cede bajo el peso de las conveniencias, del cansancio, de influencia de gente que no quiere pagar el precio. A través del tiempo, hermanos, el pastor se va cansando, se va frustrando. Uno predica y la gente dice sí, pero no hacen lo que dicen. Y viene una corriente doctrinal y viene otra corriente doctrinal y ideas y pensamientos y filosofías y cuántas cosas suceden en el paso del tiempo, y a veces el pastor va doblándose y termina desviándose. Es así como han surgido los movimientos carismáticos, el frío de la iglesia, aquella rutina, y de repente viene alguien que el Espíritu Santo le habló y empiezan a bailar y a meter tango y guasanga y media, y el pastor cede. Bueno, pues son jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Pastor, es que hay que atraer a los jóvenes, vamos a meter batería y vamos a hacer. Y la iglesia deja de ser aquello que un día fue. Cuando nuestros padres, dice Isaías, cuando nuestros padres te alabaron, cuando la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria estaba en el máximo de su esplendor. A veces es porque el pastor se acaba, se muere, porque un día nos vamos a morir. Pero cuando Moisés murió, ya estaba Josué. Y Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte este libro de la ley. ¿Cuándo se muere en la iglesia? Cuando al pastor se le olvida que es mortal y no prepara a alguien que venga detrás con las mismas convicciones y aún más fuerte y más sabiduría y más convicciones y más entrenamiento para seguir adelante en la obra del Señor. ¿Cuántas iglesias, hermanos, se muere el pastor y la iglesia se muere con ellos? Cuando descendías con cosas terribles en el monte y los montes fluían delante de ti como fuego abrasador. Estaba acordándose de cuando el líder Moisés
Y mire que Moisés fue atacado, fue criticado, fue señalado, hubo oposiciones. Acuérdense de la rebelión de Coré, acuérdense cuando la misma su hermana María murmuró de él y el Señor tuvo que castigar y le tuvo que esperar porque se llenó de lepra. Cuántas cosas se le pasaron al mismo pueblo. Le dijo, vamos a regresarnos, tú no nos has dado nada lo que nos prometiste, ya quisiéramos los ajos y las cebollas que teníamos en Egipto, pura nada contigo, Moisés. Y Moisés se desesperaba y decía, Señor, que yo paría a este pueblo para que me estés exigiendo tanto esto. Se cansaba Moisés, pero nunca desistió. Y cuando ya Dios le dijo, Moisés, ya terminaste, ahí tienes a Josué. Y se levantó un sucesor. Yo pregunto, hermanos, si ustedes estarían dispuestos a seguir adelante cuando el pastor ya no esté, porque se cansó, se enfermó o se murió. Seguirán fieles al Señor. Están puestos sus ojos en Cristo y no en el pastor. Gracias a Dios por los pastores y los líderes, pero nuestra mirada debe estar en aquel que nunca muere, aquel que nunca cambia. ¿Se puede morir una iglesia? Sí, se muere cuando el líder se pierde, cuando se desvía o cuando se muere y no hay un sucesor. Hermanos, oren por su pastor, que no doblegue sus convicciones, que siga predicando firmemente la palabra de Dios cada vez más, con más experiencia, con más discernimiento, con más sabiduría, predicando y los jóvenes rechinando allá y los padres, no, tienes que aguantar, vamos a ir adelante, la obra de Dios no puede morir, no puede morir. Hay gente que ha pagado precios muy caros, pero una iglesia se puede morir. Hace falta determinaciones de hermanos como ustedes que digan, en lo que a mí toca, mi iglesia va a permanecer. Voy a seguir adelante, pase lo que pase. Una iglesia se muere, hermanos, versículo 4, cuando no hay quien espere que Dios haga maravillas. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Aquí está diciendo, mira, Señor, la casa de nuestro santuario está toda acabada porque hubo gente que nunca se dieron cuenta de las maravillas que tú has hecho. No se acordaron, ni se pusieron a contemplar con sus ojos que no hay Dios como tú. Hermano, los hermanos y hermanas que estuvieron aquí en el principio se acordarán cuando esto era, yo me imagino, un edificio de tablas o de lonas y de láminas o de pailas. Y les tocó cuando Dios les mandó la bendición, que hubo gente que les construyera el edificio y ahora vienen los jóvenes y encuentran que todo ya está hecho y no valoran aquello que otros construyeron, que otros sufrieron, que otros batallaron. ¿Cuántos hermanos llegarían aquí prácticamente a gatas porque el lodazal y el terregal y el calorón y las lluvias y ahora pronto van a tener un edificio bien hermoso? Nunca se les olvide las maravillas de Dios. Cuando se nos olvida que nuestro Dios es un Dios de milagros y de maravillas, hermanos, mientras nosotros recordemos que Dios no deja de hacer milagros todavía, vamos a permanecer. Pero cuando se nos olvida, pensamos que pues todo esto se debe a que pues vinieron unos americanos y nos ayudaron, o unos rusos, o unos chinos y nos ayudaron. No, Dios, nuestro Dios es un Dios que hace maravillas. Nunca permitan que se endurezcan los corazones. Dios hace milagros, Dios hace sanidades, Dios hace conversiones, Dios hace transformación en las vidas de las personas. Que nunca se nos olvide lo que nuestros padres nos contaron, lo que la historia de la iglesia nos ha relatado. A muchos de ustedes no les tocó el nacimiento de esta iglesia, pero lo oyeron. Lo ven en las fotos allí, el pastor cuenta un poco de la historia de la iglesia. Eso es bueno, que nunca se nos olvide, porque de pronto empezamos a perder la visión, se endurecen los corazones y la iglesia empieza a menguar.
Una iglesia se muere, capítulo 64 de Isaías, versículo 5, primera parte, cuando no hay quien haga lo correcto. Dice versículo 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. De los que se acordaban de ti en tus caminos. Se pierde una iglesia, se muere una iglesia cuando no hay hermanos que estén dispuestos a hacer lo correcto, andar en los caminos del Señor. Las circunstancias cambian, el mundo cambia, las generaciones cambian, pero los caminos del Señor siempre serán los caminos del Señor. Amén. Nunca debemos tratar de trastocar los caminos del Señor. Las cosas son como Dios dice que se hacen, no como el mundo diga que se hacen. Pero de pronto decimos, pues esto ya no es así. Ya no vamos a cantar esos himnos. Ya las bodas deben ser diferentes. Ya debemos de cambiar. Debemos irnos actualizando para que los jóvenes no se pierdan. Mire, hermano, eso ha hecho que muchas iglesias dejen de existir. Ya hay grupitos que ni iglesia se quieren llamar. Y el pastor ya no es pastor. Y ya no le llaman pastor, le llaman cuate, le llaman camarada. Se pierde. Las iglesias ya no están dispuestas a pagar el precio de una iglesia. Yo quiero recordarles que el Señor Jesucristo no vino a hacer centros de fe o centros cristianos de internet. Cristo pagó el precio por una iglesia. Y la iglesia tiene líderes, y la iglesia tiene orden, y la iglesia tiene doctrina, la iglesia tiene nombre, la iglesia es definida. ¿Cuántas iglesias no me importa existen hoy en día? Dame mi hermano y la mano y mi hermano serás. Y aquí es un resumidero, tú enojado por allá, no importa lo que creas, dame la mano aunque haya coronavirus y vamos, ¿verdad? Y cuántas veces se pierde el sentido de la palabra de Dios. Dice ahí, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. La segunda parte, el versículo 5, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Ahí tenemos cuando provocamos la ira de Dios, la iglesia empieza a morirse. Te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Vamos a seguir el camino, vamos a seguir predicando el camino de salvación si perseveramos en nuestros pecados. Cuando no reconocemos nuestros pecados, cuando provocamos la ira de Dios, porque el pecado entra en la iglesia y lo toleramos, cuando la inmoralidad domina la iglesia y se permite sin corrección, cuando se deja de predicar el arrepentimiento y la separación del mundo, las iglesias se mueren. Las iglesias se mueren. Ojalá nunca le pase a usted la experiencia, porque no debe andarse metiendo donde no debe, pero a veces se mete en una iglesia y uno dice, ¿estoy en una iglesia o estoy en una cantina? Usted entra a una librería cristiana y parece que entró a un antro por la música que se oye, por la manera en la que está vestida la gente. O sea, ¿qué ha pasado con la obra de Dios? Perseveramos en nuestros pecados por largo tiempo. Una iglesia se muere cuando provocamos la ira de Dios y no corregimos el pecado. Cuando se muere una iglesia. Número 5, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Una iglesia se muere cuando entra el orgullo y la vanidad. Dice Isaías, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Está diciendo, no te creas autosuficiente. No creas que porque tienes tus habilidades y tus dones ya eres gente importante. No creas que porque sabes cantar muy bonito y tocas muy bien la batería y el contrabajo y el saxofón y sabes bailar muy bonito y ya te sientes levita. No se te olvide que somos
suciedad, que solo Dios es grande. De repente tenemos artistas que qué bárbaro, y la gente se le postra a los artistas y se olvida que solo Dios es grande. Cuando entra el orgullo, la vanidad, la pretensión, la soberbia, es cuando Dios dice: yo no tengo lugar aquí. Recordemos que solo Dios es grande, y el creyente, por más elocuente que sea, por más dotado que esté, debe saber postrarse ante el Señor y reconocer que Él es el Señor y no nosotros. Amén. ¿Se puede morir una iglesia? Sí. Se pueden morir las iglesias. Sí se puede morir una iglesia. Puede suceder en cualesquiera de nuestras iglesias. ¿Qué pasó con aquellas iglesias en Jerusalén, de Hechos 2? ¿Qué pasó con aquellas iglesias de Antioquía, de Éfeso, de Filadelfia, de la Odisea, de Filipos, de Salónica? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? La obra de Dios siguió, pero esas iglesias ya no existen. Ya no existen. Usted va al Tabernáculo Metropolitano de Spurgeon en el centro de Londres. No hay nada. Tremendo edificio que se alza allí, y solamente aquellos muros hablan de un tiempo de gloria que tuvo la iglesia. Los nietos de los que se congregaron allí tienen que decir: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. ¿Cómo estarán nuestras iglesias dentro de 100 años si Cristo no viene? ¿Estamos preparando a los que vienen detrás? ¿Les estamos enseñando a pagar el precio de la fidelidad, de la constancia, de la perseverancia en el camino del Señor? ¿Les estamos preparando para que sean mejores que nosotros, que amen al Señor, amen su palabra? ¿Estarán dispuestos? Cuando los hermanos se sienten orgullosos de sus logros, se olvidan de que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando nos creemos autosuficientes y dejamos de depender de la buena mano del Señor, es cuando una iglesia se puede morir. Número 6, versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Déjeme repasar. Una iglesia se muere cuando el líder se desvía, se muere y no deja sucesor. Una iglesia se muere cuando no hay quien espere que Dios haga maravillas. Número 3, una iglesia se muere cuando no hay quien haga lo correcto. Número 4, cuando provocamos la ira de Dios al no corregir el pecado. Cuando entra el orgullo y la vanidad. Número 6, cuando no hay quien invoque al Señor en adoración. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Esto es porque los hermanos no comparten sus necesidades con los demás creyentes. Cuando dejamos de asistir a cada uno de nuestros servicios, la iglesia empieza a morir. No hay quien invoque tu nombre. Hay muchas iglesias en Estados Unidos. Yo he estado en muchísimas iglesias allí que rentan los hispanos, o prestan los hispanos, o se las regalaron los hispanos. Tremendas instalaciones, edificios, bancas, púlpitos, pianos, estacionamiento, gimnasio, edificios. Hay unas iglesias que hasta departamentos tenían para los viejitos de la iglesia. Y ahora se reúnen un grupito de los 30, 40 viejitos. Ya no tienen servicios en la noche, ya no tienen servicios entre semana, ya no tienen escuela dominical, ya nomás viene uno allí y les hace el favor de predicarles un poquito. ¿Qué pasó? No, pues es que en la tarde ya muy poquitos vienen, ya no tiene caso, vamos a reunir nada más el domingo en la mañana. Después dejan de tener servicios entre semana. Ni mencionar que ya no hay servicios de oración, ni de damas, ni de jóvenes, ni de parejas, ni nada de eso. Ya nomás es un grupito. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
Los hermanos empezaron a dejar de asistir los domingos en la noche. Dejaron de asistir en los miércoles. ¿Por qué? Porque queda muy lejos, porque la escuela, porque cada vez hay más tráfico, por una y mil razones y pretextos. Y no nos damos cuenta que con eso estamos encaminando la iglesia hacia la muerte. Cuando no hay quien invoque tu nombre. ¿Se dan cuenta? Por eso digo, hermano, no porque hay un evento especial voy a venir a la iglesia. Voy a venir a la iglesia porque las puertas del templo se abrieron. Porque es el lugar de nuestra gloria. Es el lugar donde Dios nos habla. Es donde aprendemos cosas que en ningún otro lugar vamos a aprender. Es donde el Señor nos mandó, nos colocó. Es donde el Señor quiso que estuviéramos allí. Allí nos salvó, allí nos bautizamos. Allí nos conocimos a la esposa, esposo de nuestra vida. Allí donde nuestros hijos fueron presentados. Allí donde queremos que el Señor nos halle sirviendo. Pero pronto sucede que nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Esta es una exhortación y cuánto duele que hermanos empiecen a dejar de asistir a la iglesia. Siempre hay pretextos, siempre, pero no son otra cosa que pretextos y más pretextos. Cuánto quisiéramos que la misma cantidad de gente que vino en la mañana viniera en la noche, pero qué difícil está. No conozco iglesia que tenga la misma asistencia en la noche que en la mañana. Y entre semana, menos. Y reuniones de oración, menos. Y si es velada de oración, muchísimo menos. Pero que no haya una tamaliza, que no haya una carne asada. No se rían, esto es serio. La iglesia se puede morir. La casa de nuestro santuario, donde te alabaron nuestros padres, fue destruida por el fuego. ¿Se puede morir una iglesia? Sí, se puede morir una iglesia cuando no hay quien venga a la oración. Versículos 8 y 9. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Ahí está Isaías refiriendo su oración. Los servicios de oración comienzan a menguar. Preferimos cualquier otra cosa que venir a la hora de la oración. Hermanos, antes las iglesias orábamos más. Antes las iglesias orábamos más. Usted me dirá, pastor, ¿usted aguantaría una noche de oración? Yo le digo, yo ya no la aguanto. Me enfermo. Una noche sin dormir, ando otro día, 3 días ando como araña fumigada. Me mareo, se me sube la presión, se me baja el azúcar y que me pase, ya no aguanto. Necesito a alguien que venga detrás, que soporte lo que yo ya no aguanto. Necesito que los jóvenes hagan lo que los viejos ya no podemos hacer, porque nos acabamos y los servicios de oración se mueren con los viejos. Nunca, mientras pueda, deje de asistir a los servicios de oración. Siempre podamos decirle, Señor, somos obra de tus manos. No te enojes sobremanera, Señor. No tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros, Señor. Somos flacos, somos débiles humanamente. Nosotros somos de barro, Señor. Necesitamos que nos levantes, que nos ayudes. Mira, Señor, vienen pestes. Mira, Señor, vienen muchas cosas bien difíciles, enfermedades que no podemos tolerar. Las cosas cada vez están más difíciles en lo económico, en lo político, en lo social. Necesitamos orar. Pero ya las iglesias no oran. Se mueren las iglesias cuando vienen abajo los servicios de oración. Versículo 10. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Se muere una iglesia cuando no hay quien se entristezca por las consecuencias del pecado. Alguien que diga a Dios, alguien que diga que a Dios le ofende el pecado y trate de corregirlo. Cuando dejamos de recordar que Dios perdona pecado. Cuando nos volvemos jueces y señaladores de aquellos que caen, de aquellos que se equivocan, de aquellos que cometen esto y aquello, se nos olvida que Dios es un Dios perdonador, que restaura, que brinda nuevas oportunidades.
y exigimos de los hermanos lo que nosotros no somos capaces de resistir. Se muere una iglesia cuando no hay quien se entristezca por las consecuencias del pecado. Allá está esa parejita, ya salió con su domingo 7. Ya salió aquel hermano con que se fue, otra vez cayó a las drogas. Ya está aquello y esto y sucediendo. Que la iglesia comience a clamar a Dios por ellos para que el Señor los levante, les dé una nueva oportunidad. Pero nos volvemos jueces y señaladores de ellos. Una iglesia se muere cuando no hay quien se proponga sostener lo que hicieron nuestros padres. Versículo 11, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Una iglesia se muere cuando no hay quien se proponga sostener lo que hicieron nuestros padres. Eso está unido con lo que digo, entre jóvenes sostengan lo que sus padres han hecho. Ustedes también van a pasar. También las enfermedades, el mermar de sus fuerzas va a llegar. No siempre van a ser jóvenes. Y viene una generación detrás. Siempre debemos pensar en las generaciones que vienen detrás. Hermano, cuando usted venga a la iglesia, no crea que nada más usted viene porque yo vengo a lo que vengo. No, usted viene porque hay algo que enseñarle a los que vienen detrás. Ellos nos ven orar, ellos nos ven cantar, ellos nos ven doblados de rodillas, ellos nos ven con ímpetu animándolos a la iglesia, ellos nos ven sirviendo. Ellos son los que van a sostener cuando nosotros ya no estemos aquí. Hacen falta jóvenes que digan, yo voy a seguir las pisadas que mis padres me trazaron. No sea que tengan que decir como Isaías, el lugar donde te alabaron nuestros padres fue consumida al fuego. Qué triste es que los jóvenes, en vez de ser más santos, son más sucios. Usted ve mucho en Estados Unidos, y perdone que refiero tanto a los vecinos del norte, pero esa nación fue fundada por cristianos. ¿Dónde están? Muchos muchachos que andan tatuados hasta en las orejas y colita de caballo y barbas de chivo y tocando rock y porquería y reggaetón. Muchos de ellos, sus padres eran cristianos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de la herencia espiritual que sus padres les dejaron? Se nos olvidan nuestras generaciones y las iglesias se mueren. Y por último, una iglesia se muere cuando los creyentes dejan de esperar en Dios. Versículo 12, ¿te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Hay que saber esperar en Dios todo el tiempo. Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar, darnos una nueva oportunidad. Dios es bueno, paciente, fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Debemos seguir siendo invocando su nombre. ¿Se imagina usted que todo lo que se ha enseñado en estos 19 años se convierta en ruinas? ¿Se imagina usted que todo esto que se ha edificado hasta aquí termine en nada? Todo eso puede pasar. Todo eso puede pasar. Es decisión de nosotros ahora. Seamos pocos o muchos, que seamos fieles. Necesitamos reforzar nuestra unidad, nuestra disposición, nuestro servicio, nuestra comunión unos con otros. Debemos reforzar nuestra fidelidad a Dios y a su iglesia y su palabra y su doctrina. Es necesario reforzar nuestras convicciones, porque puede llegar el día cuando tengamos que decir, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual nuestros padres te alabaron, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Yo ruego al Señor y deseo que todo esto, en vez de derruirse, se convierta en algo mucho más majestuoso. Pero más que edificios, almas preciosas, firmes, jóvenes
íntegros delante del Señor, que se casen bien como Dios manda y engendren hijos para el Señor y levanten generaciones más fuertes, más poderosas. Se puede en el nombre del Señor, hermano. Dios es un Dios de maravillas. Es cierto que está cambiando mucho, que la tecnología, que las modernidades, es cierto, pero con el poder de Dios se pueden levantar jóvenes más fuertes. Cuanto más oscura está la noche, más brillan las estrellas. Seamos fieles al Señor, no sea que la iglesia se muera. Amén, vamos a orar. Dios, te doy gracias por la oportunidad de compartir estos pensamientos, estas verdades emanadas de tu palabra. Aplícalas a la vida de mis hermanos. Hay varias iglesias, por lo que vi, representadas aquí, unos poquitos de aquí, otros poquitos de allá, pero personas claves que en un momento dado podemos marcar la diferencia para bien, para el sustento de nuestras congregaciones, para que cuando tú vengas, Señor, seamos hallados fieles, fuertes, iglesias que se levanten como un testimonio de la diferencia que hay en seguir a Cristo en medio de un mundo corrompido, de un mundo podrido, de un mundo antagónico, un mundo que ha decidido no tener en cuenta a Dios. Que nuestras iglesias, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras juventudes, nuestros matrimonios se levanten como una verdadera muestra de que hay un Dios vivo y verdadero y una palabra verdadera, veraz, que guía nuestros pasos. Aplica tu palabra a cada corazón en el nombre de Cristo. Sigan orando, por favor. No les voy a pedir que se arrodillen, pero ¿cuántos de ustedes dirían, pastor, Dios me habló a mí, yo quiero ser ese hombre, esa mujer fiel hasta la muerte? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Fieles hasta la muerte. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Que no se les olvide, puede bajar su mano, no se les olvide, no se les olvide, tu iglesia se puede morir. Y mucho depende de nosotros. Mucho depende de nuestra fidelidad hoy, de nuestra integridad, de nuestra honestidad. Todos orando. Señor, muchas manos se alzaron. Gracias porque hay hombres, mujeres, jóvenes y señoritas determinados todavía, Señor, capaces de decir, con la ayuda de mi Dios, seré fiel hasta la muerte. Y en lo que de mí depende, mi iglesia no va a caer, seré fiel. Y aunque quedemos unos 2 o 3, cosa que no deseamos, aunque fuéramos solos poniendo tu mirada en el Señor, sosteniendo las paredes espirituales de la iglesia, junto con nuestros pastores. Danos pastores fieles, fuertes, poderosos en ti. Danos jóvenes piadosos, hombres y mujeres que sigan las pisadas del Maestro bajo cualquier circunstancia, que no se dobleguen, y hermanos dispuestos a seguir al hombre de Dios. Bendice, Señor, cada decisión en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.